teoría fácilmente uno puede estudiarla y quizás es lo que menos preguntan, pero obviamente hay que repasarla en términos de definición, epidemiología, complicaciones en términos de cifras estadísticas, que usualmente no preguntan, pero por si acaso está de más, ¿no? Entonces, em, bueno, también lo bueno del tema y chévere es que es algo que sumamente se ve en la práctica diaria, ¿no? Las complicaciones neonatales por madres con trastornos de adicción y también se ven las complicaciones a lo largo no, de la experiencia. Entonces, fácilmente argumentable. Entonces, bueno, la parte de teoría, eso de ley se estudia, teoría no hay mayor explicación por parte, ¿no? Quizás los objetivos sí claros, porque a ver, hay que recordar que el objetivo general y los específicos tienen una misión que es probar probar aquello que la pregunta de investigación, responderla, ¿no? Entonces, el objetivo general, describir las complicaciones clínicas en neonatos hijos de madres consumidoras de sustancias psicoactivas, en alcohol, tabaco y marihuana. Básicamente esas tres son las sustancias psicoactivas en el hospital de Guasmo. Eh, porque estas tres drogas y no más, realmente quizás le pregunten en términos generales, son las más consumidas, las más accesibles, las más, en teoría, las dos primeras son legales y la tercera no tanto, pero es como mayor facilidad de acceso, ¿no? Los objetivos específicos, bueno, identificar la frecuencia de neonatos hijos de madres consumidoras, caracterizar los antecedentes perinatales. Tercero fue determinar las sustancias psicoactivas más frecuentes dentro de este grupo de madres consumidoras y la tasa de letalidad de los neonatos expuestos a estas sustancias durante el periodo de gestación, ¿no? La línea de investigación salud humana, la sublínea de investigación valoración clínica, epidemiología, el objetivo del estudio y mencionado complicaciones clínicas en neonatos, que fue la variable dependiente. Campo de acción son los hijos de madres que estuvieron eh, expuestos a estas sustancias, ¿no? Como hacer marco teórico, que el marco teórico no tiene que aprenderse todo, solo términos puntuales, las variables, la operacionalización de las variables, quizás es una diapositiva que puede ir o como no puede ir, porque realmente el tiempo es muy corto. Entonces, pero quizás tomar en cuenta cuáles son las variables dependientes, la variable independiente y las variables intervinientes. O quizás repasar el concepto de cada una de ellas. La variable independiente es aquella que se centra, o digamos, la exposición del estudio de tu pueblo, ¿no? O sea, de tu población, de tu muestra, de las personas involucradas. Y la variable dependiente es el efecto que tú quieres describir o estudiar, ¿no? Entonces, variable independiente, las sustancias psicoactivas, alcohol, tabaco y marihuana, y la variable dependiente son las complicaciones de los recién nacidos, que fueron descritas en las variables complicaciones de intraparto y la reanimación neonatal. Eh, 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 ya. Y ahora sí, el capítulo metodológico, quizás es un poco lo más importante, pues cómo se hizo el estudio. Este fue un estudio cuantitativo, la mayoría de estudios de medicina son cuantitativos, ¿no? Los estudios cualitativos son para ciencias sociales, ¿no? Eso implica entrevistas, etcétera. El cuantitativo, es decir, todo se reportó mediante frecuencias, porcentajes y medidas de tendencia central. ¿Cuál fue el diseño de investigación? Fue un estudio observacional. ¿Por qué fue observacional? Porque no hubo intervención por parte de ustedes como investigadores. Solo recopilaron datos de historias clínicas que ya estuvieron escritas. Fue descriptivo porque no hicieron, digamos, asociaciones en términos de una variable con la otra, ¿no? Solo describieron lo que estaba dentro de las historias clínicas y lo que les pedía los objetivos específicos. Fue porque la medición fue en
Esto quiere decir no es que siguieron a los niños de las embarazadas durante un tiempo previsto, no, solo las complicaciones que se dieron en el momento del parto y las complicaciones y las características de las madres, punto. No hubo seguimiento. Si hubiese sido un seguimiento, hubiese sido longitudinal, pero como fue solo un momento temporal de tiempo, fue transversal, una sola medición. Y fue retrospectivo porque fue hacia atrás, en el año 2024-2025. Lo contrario de retrospectivo es prospectivo, que es hacia adelante, ¿no? El nivel de estudio es descriptivo, por lo que se establece una base epidemiológica de complicaciones clínicas de los neonatos, ¿no? Recuerden que hay digamos una pirámide donde el nivel basal es el exploratorio, luego sigue el nivel descriptivo, luego sigue el nivel relacional, etcétera, y cada uno de estos niveles tienen un tipo de categorización, ¿no? Descriptivo es la parte básica porque describes lo que estás viendo, describes el efecto que tú vas a ver o el desenlace deseado, más no buscas una explicación relacional que son los otros niveles. Bueno, el lugar está, la población constituida de todo este estudio fueron todos los neonatos hijos de madres con antecedentes de consumo de sustancias que estaban documentados en las historias clínicas. ¿Cuál fue el muestreo y por el cual, digamos, hubo un poco de confusión con el doctor, la doctora, no me acuerdo, pero, a ver, es que hay ciertos términos que no se deben de confundir y a veces no todos los profesionales de la salud slash docentes lo conocen. No digo que no, que desconozca el doctor, sino que a veces uno hay que estar actualizando, ¿sabes? Si yo tengo una patología que no es tan frecuente en el hospital, yo no me voy a dar el lujo de establecer un muestreo. Un muestreo significa que yo voy a tener, yo lo utilizo un muestreo cuando existe un número de población considerable, qué sé yo. Yo sé que en el hospital van muchas madres con, no sé, preeclampsia, o van muchos hipertensos, diabéticos, en donde la población es más de 1000 pacientes. Entonces, yo no voy a trabajar con 1000 pacientes porque no voy a revisar historias clínicas de 1000 o 2000 pacientes. Entonces, yo quiero sacar una parte representativa que me indique a mí que representa toda esa población, a los 2000 o 3000 pacientes, pero que no sean tantos. Ahí se utiliza el muestreo. Ese muestreo puede ser probabilístico y no probabilístico. Para términos de representatividad, obviamente un muestreo probabilístico es la mejor porque ahí me da la certeza de que voy a escoger un paciente que puede, sí o no, estar teniendo y compartiendo las características de todo el grupo. Y hay un muestreo no probabilístico que ese se encarga específicamente de seleccionar a todos los pacientes que cumplan con mis criterios de inclusión. Y entiéndase esto, yo voy a utilizar a los pacientes que yo quiero para mi estudio, sabiendo que la población de mis pacientes es muy poca, es algo no tan común que llegue al hospital, ¿no? Entonces, la muestra como tal no se realizó un muestreo probabilístico, ya que se trabajó con la totalidad de casos disponibles durante el periodo de estudio. Por lo tanto, se aplicó un censo de casos, incluyendo a 186 neonatos y... Sí. Ya, entonces la muestra no se realizó con un muestreo probabilístico, sino fue no probabilístico, por ende no hubo una fórmula esperada, porque al final los casos son muy limitados, ¿no? Y se trabajó con el total de la población, que fue 186 neonatos. Los criterios de inclusión fueron neonatos con diagnóstico CIE-10 correspondiente
que corresponden a P042, P0423 y P044. Neonatos diagnosticados en el hospital de Guasmo y neonatos con diagnóstico de complicaciones clínicas asociadas a la exposición prenatal de sustancias psicoactivas. Criterios de exclusión: neonatos con historia clínica incompleta, neonatos con malformación congénita no relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas. ¿Cómo se lo demostró? Que neonatos quizás tuvieron como malformaciones no producto de, por la historia clínica, por el control prenatal que registran dentro de la base de datos, ¿no? ¿Cuál fue la técnica instrumento? Fueron recolección de información por medio de las historias clínicas tanto de las madres y de los niños. Análisis estadístico. Se realizó un análisis estadístico básico, descriptivo, no hay mayor ciencia en esto, es decir, todo se analizó mediante frecuencias y porcentajes, y cuando son valores numéricos se hizo la media, que es lo mismo que promedio, y desviación estándar, donde en Yamovi versión 2.3, que es el programa estadístico. Ahora los resultados y discusión como tal es: dentro del periodo 2024-25, el total de neonatos atendidos en el hospital de Guasmo fue 2.735, ¿no? De este total, 189 fueron neonatos hijos de madres con antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas, que se lo determinó por medio de la revisión. Bueno, en teoría se otorgó los datos por estadística y se sacó los porcentajes. Del total de eh, neonatos recibidos dentro de, con los que corresponden a neonatos con antecedentes de, fue 6.8%. Es un gráfico sumamente fácil y pues nada, solo le mencionan los valores. En la tabla 2, de la misma forma, aquí se representan los antecedentes natales de la población de estudio: sexo, peso al nacer, edad gestacional, la ecuación peso, edad gestacional, tipo de parto, reanimación neonatal, complicaciones intraparto. Todo es frecuencia y porcentaje. Lo pueden quizás ponerlo en gráficos o en la tabla como sea. Tercero es distribución de las sustancias psicoactivas en neonatos expuestos prenatalmente. Aquí está representado por colores, en gráfico pastel, la mayor parte es de alcohol, el tabaco y un porcentaje menor la marihuana. La tasa de letalidad neonatal en hijos de madres consumidoras de sustancias psicoactivas, neonatos vivos y fallecidos: vivos 172, fallecidos 14, que corresponde a 7.5%. 4. Tasa de complicaciones clínicas neonatales en la población de estudio. Estas son las complicaciones que es digamos, el cumplimiento del objetivo general. De lo más frecuente, que es la prematurez, que está muy documentado y esto que van a nombrar en la discusión, tanto bajo peso nacer, pequeño para la edad gestacional, dificultad respiratoria neonatal, ingreso fin, asfixia neonatal, etc., ¿no? Igual es un cuadro que lo pueden poner así textualmente. En la parte de discusión, para fines prácticos, lo mejor es hacer un cuadro donde pueden, por un lado, poner todas las variables estudiadas en la tesis, y en las otras columnas colocar los resultados de esas variables según los estudios. Entonces comienza explicando cuál fue la finalidad o el propósito del estudio, qué fueron las complicaciones clínicas neonatales de estas madres expuestas a sustancias psicoactivas, que este es un problema de salud pública y que se debe de aportar evidencia a nivel epidemiológica para fortalecimiento de protocolos de atención. En este caso se determinó que en el periodo de estudio 2024-2025 el 6.8% de los neonatos atendidos en las salas del Guasmo corresponde a neonatos con antecedentes maternos de consumo de tipo de sustancia psicoactiva. Este porcentaje es comparable o se puede relacionar con lo escrito por este autor, Oleas Nieto, acá en Ecuador, que también identificaron una prevalencia cercana al 5 a 7% durante el embarazo en hospitales públicos, en la revisión que ellos hicieron. De igual forma, Escobar Zapata tuvo una tendencia similar en su investigación. Estos tres resultados infieren de que es un
patrón que no rebase el 10% por las distintas estrategias que hay de control prenatal a nivel nacional y que a nivel regional se puede entender que se tienen los mismos valores y que, bueno, existen quizás unas brechas importantes por el tema de embarazo adolescente, por el tema de quizás un subregistro y el contexto clínico que importa mucho debido a que al hospital quizás pueden llegar madres sin un correcto control y por ende no se registran entre las historias clínicas, ¿no? Entonces, así van, continúan cada párrafo o cada variable. Si quieren, yo les puedo pasar esta diapositiva para que lo puedan solo leer y ya practicar. En relación con los antecedentes prenatales, se evidenció que hubo predominio en sexo masculino, igual lo mismo, comparan con los otros estudios y a la final de cada comparación ustedes dicen el por qué la similitud o por qué la diferencia, ¿no? Igual con cada variable. Alcohol igual, la tasa de letalidad, las complicaciones clínicas también. Y lo último son las limitaciones del estudio, que básicamente fue sí, de una. Con las... ¿Cuándo ponen? ¿Qué día? Para saber. Yo creo que hoy día sí les alcanzó. Las limitaciones fueron que, bueno, fueron retrospectivas, es decir, fue hacia atrás y por ende todo se basó en lo que los médicos describieron en las historias clínicas. Entonces se puede haber pasado por alto muchas cosas y quizás esa información puede haber servido para establecer relaciones o asociaciones que se sirve como recomendación posterior, ¿no? Conclusiones que van de acuerdo a los objetivos, ¿no? La frecuencia de neonatos y hijos de madre fue 6.8% en el periodo de estudio, lo que evidencia que existe, aunque no un número preocupante, pero sí es una variable a considerar. En relación con los antecedentes prenatales, se observó que existe una elevada prematuridad, bajo peso al nacer y neonatos pequeños para la edad gestacional. Esto que básicamente, ok, hoy les hago ya, ahora me acuerdo, más tarde, que esto se está bien documentado, ¿no? Cuál es la fisiopatología del uso de drogas y el retardo del crecimiento. El alcohol fue lo más frecuente porque es libre consumo y es lo que más está expuesto a la población. Y la tasa de letalidad en neonatos expuestos prenatalmente fue baja, pero igual es algo que debe de ser mayormente estudiado y esto se debe quizás por la lectura que ustedes hicieron en las historias clínicas, por el bajo control y las complicaciones que se fueron agregando a las pacientes, ¿no? Las recomendaciones, bueno, fortalecer las estrategias de detección temprana del consumo de sustancias psicoactivas durante el control prenatal mediante la implementación de tamizajes y consejería dirigida a las gestantes, capacitaciones al personal de salud, a los médicos, enfermeras, a todo el personal que engloba la atención a estas pacientes. Tercero es hacer estudios prospectivos que le den seguimiento a las gestantes con este uso de sustancias para identificar factores asociados a la presentación de distintos tipos de complicaciones neonatales. Quizás, no sé, quizás exista un médico de su tribunal que esté iluminado y les pregunte por qué hicieron solo descriptivos y por qué no asociaron variables. Básicamente lo que yo diría es que en base a las limitaciones de los registros clínicos, que son muy escasos de información que asocien, digamos, desenlaces que nosotros hubiésemos querido ver. Por ejemplo, cantidad de consumo, ¿no? de cada paciente, y eso no está escrito. Entonces, para no tener muchos datos perdidos, se decidió hacerlo parte descriptiva, ¿no? Y bueno, y cuarto, promover intervenciones educativas dirigidas a mujeres reproductivas que están como factores de riesgo para hacer quemas o uso de sustancias para prevenirlas, ¿no? Y ya, creo que eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hacerme? Ah, ya. Ok, chévere. Igual, igual cualquier cosa me avisan, yo les paso las diapositivas máximo 10 de la noche, máximo. Igual pégame un mensaje para no olvidarme y enviarlos, ¿ya?
pasen bien, cuídense.